Buenos días, Darío Gardela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Marcelo y a toda la audiencia? Bueno, vamos a hablar con Darío Gardela, que un poco está coordinando este grupo de amigos del Museo Patria Chica de los Quirquinchos, que nosotros acá en Chañar conocemos muy bien y toda la región hemos transmitido en varias oportunidades eventos importantísimos. Y en esta oportunidad, el fin de semana pasado, ha habido una actividad muy intensa, muy interesante para la región, para la historia, para conocer y despejar todos esos velos de la historia de nuestro pasado acá de la región, con un trabajo de antropología, arqueología, de parte de la Universidad Nacional de Rosario, donde Darío tuviste mucho que ver junto con la gente que está trabajando en el Museo de Mi Patria Chica, por haber detectado hace un tiempo un asentamiento muy importante en una laguna cercana a la comunidad de los Quirquinchos. Pero me gustaría que nos amplíes un poco cómo comienza esta historia y cuáles fueron los resultados de lo que pasó el fin de semana pasado. Bueno, Marcelo, esto comienza casi sin querer, digamos, porque Pamela Galuza, que está también en el grupo, andando en bicicleta, se encuentra con un fotógrafo de Firmat, justamente en esa zona, la zona de la laguna, que acá la conocen como Laguna Iturralde, y estaba sacando fotos en general de pájaros. Pero al haber una bajante en los últimos 2 años que permitió dejar completamente seca la laguna, aparecieron un montón de piezas que, si uno no presta atención, por ahí parecen piedras de Córdoba o traídas por algún agricultor o algún colono. Son dos, Gustavo Godoy, que quiero nombrarlos, y Mario Casadei, son los que ya tienen experiencia también en Melincué. Entonces conocen las piezas. Y bueno, al tener amistad con Pamela, le ofreció darnos algunas piezas. Así que bueno, nosotros no teníamos muchas, salvo por ahí algún colono que te da una boleadora, una piedra, como deben tener ustedes ahí, Claro. Marcelo. Empezamos a darnos cuenta que había una importante cantera, digamos, de objetos, y estaba todo muy a flor del suelo, ¿no es cierto?, a la vista. Pero cuando uno no entiende, no se da cuenta. Así que convocamos a esta gente del PEC, Soledad Biasati y Luciano Rey, se interesaron y vinieron. Caminamos con ellos y Gustavo Godoy, la primera vez que vinieron, extraoficial, y bueno, se dieron cuenta que había un material importante para relevarlo oficialmente, como habían hecho en el 12, que yo tampoco conocía, y es en la zona de San Eduardo, eh, otro bajo que también estaba seco. Y así nació que descubrimos cada vez un Claro. poco más de piezas. Pregunto, Sí, lo que encontraron ustedes estuvo siempre cubierto de agua en los tiempos normales de buenas lluvias y lagunas con buen nivel de agua. O sea, con la bajante por la sequía apareció todo este material arqueológico. ¿Y cuál es el significado que les han dado los antropólogos y los arqueólogos a esto? ¿Un asentamiento? ¿Un paso? bueno, mirá, uno va aprendiendo, siempre nos dijeron que no había asentamientos, pero claro, acá no había asentamientos en la parte de la llegada de los españoles para acá. Querandíes se llamaban en ese momento los nómades que pasaban, ¿no es cierto? Y que probablemente se quedaban días o semanas en un bajo, en una laguna. Lo que pasa es que esta gente habla de 4.000 o 5.000 años, que también existió gente, y por ejemplo en el 12, un resto humano de 12.000 años, que es uno de los más antiguos encontrados por ahora en la República Argentina. Claro. Creo que si no es el segundo, el tercero, en datación de carbono 14. 12.000 años en San Eduardo, imagínate Marcelo, que también acá había asentamientos. Pero por eso muchos de las bases de morteros y de molinos, que son para trabajar cereal o pigmentos o algún tipo de hueso, puede llegar a ser de muchos más años, más antiguo, y al estar ahí oculto por la laguna durante mucho tiempo y
quizás por pastos antes de la laguna, empezaron a aparecer a flor de suelo, porque no hubo una correntada, digamos, en la laguna muy fuerte que se lleve eso o que lo tape por demasiada sedimentación. Seguro. Entonces vas entendiendo de que no solamente nuestras épocas contemporáneas o lo que nos contaron los españoles, sino que acá probablemente haya habido asentamientos temporales o no, pero de mucho tiempo. Por eso se encuentran también vasijas que no son exclusivamente de 200 o 300 años, sino que pueden ser de muchos más años, décadas o centurias atrás. Me contaba fuera de cámara el otro día mientras hablábamos, y aparte por lo que he leído en la crónica que subieron a la página, que han encontrado huesos de guanaco, lo cual nos llama poderosamente la atención a nuestra región, ¿no? Que parecería que fuera algo inverosímil, pero evidentemente que esto marca un poco también la transformación del hábitat natural de esta región a lo largo de los miles de años. Claro, bueno, vos como historiador y profesor de historia deberás saber que si no te parás en un tiempo, un entorno de tiempo de la historia, estamos hablando sin fundamento, porque si decimos no había guanacos, no había cuando lo conocimos nosotros o cuando vinieron los primeros colonos, pero cuando vinieron los españoles sí había guanacos. Y si te vas a una de las cartas de Ramírez de Santi Espíritu, cuando enviaba informes a su padre, creo, un soldado, va contando cosas que ven, que le llaman la atención, y una de ellas dice, y hay ovejas de cuello largo que son dignas de ver, o algo así. Las ovejas de cuello largo, porque le llamaba la atención la lana esa de los guanacos probablemente, y el cuello largo, ¿no es cierto? O sea que cuando llegaron los primeros españoles había. Pasa que después los aborígenes empiezan a domesticar el caballo, el hombre y la naturaleza lo fue depredando y se fueron yendo o sea, desapareciendo directamente. Mucha fauna autóctona desapareció. Lo que ellos encuentran son los huesos tallados o con raederas, digamos, que es para sacarle la carne, y marcas, ¿no es cierto?, que hacen pensar de que estaban vivos y después lo utilizaron como utensilio, pero hechos acá, no es que vinieron de lejos, sino que lo usaban para infinidad de funciones a esos huesos, ¿no es cierto? Seguro. Darío, ¿qué han hecho con todos los objetos que se han encontrado, que vimos que estaban en la exhibición mientras se daba la explicación de lo hallado? Bueno, el sábado fue la mayor parte de relevamiento, sacaron fotos con las escalas, ¿no es cierto?, que usan ellos para ver el tamaño, y fueron catalogando. Nos pasaron un informe justo anoche, Marcelo. Quiero agradecer a David Ávila, que le conté de esto acá y me mandó el informe preliminar, donde están las piezas, muy bien detallado en una tabla de a qué material pertenecen, o sea, cuarzo, bueno, un montón de nombres un poco que raros para nosotros, y ellos identifican también de dónde vienen. O sea, la mayoría de los materiales encontrados vienen de Tandil y Ventana. Cuando nosotros vemos una piedra decimos parece que viene de Córdoba, sí, o de San Luis. Y bueno, acá la mayor cantidad de piedras o de artefactos, digamos, porque algunos son herramientas de trabajo, otros son punta de flecha, mucho material de esa zona de Buenos Aires, bonaerense. Quiere decir que la migración o los viajes que hacían también tienen mucho que ver con los querandíes de esa zona. Y muchas piedras de este tipo, de boleadoras sin ranura, que son de la zona de San Luis, Córdoba, La Pampa. Y otras como esta, que tienen un color diferente, que tienen la ranura. No sé si se llega a ver, Marcelo. Sí, se ve bien. De boleadora, que esta fue encontrada en un campo, cultivando, viste, como mucha gente de acá de la zona, que aparentemente es una cantera muy importante, no solamente la laguna, sino el paso por aquí tanto de la época de los malones y de los soldados para recuperar lo que se robaban los aborígenes,
Entonces, es lógico pensar que en estos casos, tanto las rastrilladas que venían del sur hacia el noreste, como las escapadas, se hacían de aguada en aguada para que los animales puedan tomar su líquido necesario y más o menos de a 15, 20 kilómetros por día, más de eso no se podían hacer, quizás menos. Entonces uno empieza a ver en el mapa y se da cuenta que todo lo que venía escapando o entrando, digamos, a la zona de Casilda, de Candelaria en ese momento, Arequito, Máximo Paz, viene por el Saladillo. Los comienzos del Saladillo son en Maldonado, Laguna Maldonado. Y Laguna Maldonado sigue como una continuidad a esta laguna Los Leones. Está en Distrito Murphy mayormente. También uno se pone a ver que la cuenca de Los Leones, de la Cañada de los Leones, va hacia San José, desagua en el Carcarañá, cerquita de San José. Entonces ahí tenés dos líneas para escape, como también es muy importante lo de Corrales de Busto que ustedes tienen ahí al sur de Chañar Ladeado, porque era una vía de escape de los malones muy nombrados por Landaburu, de San José de la Esquina y esa zona. Claro, por el camino del medio. Antigua rastrillada, Claro. convertida Las en camino rastrilladas real. sería, exacto. Las rastrilladas son así sur-norte y también las escapadas. Por eso te decía, buscando, vamos a decir, la laguna Corral de Busto que ustedes tienen ahí a 6, 7 kilómetros, la siguiente podría ser Las Tunas, o sea, en Arias o esa zona, o alguna otra intermedia. Lo mismo la laguna esta, Cañada de los Leones, después tenés todos los bajos de el Hinojo, lo que sea, Venado Tuerto, San Eduardo, y continuaban su huida, digamos, con animales hacia La Pampa, donde estaban realmente las tolderías o los asentamientos en la época de Seguro, 1700, 1800. en busca del agua dulce, que era fundamental. Por eso se encontraban muchos Exactamente, artefactos, exactamente. se encuentran muchos artefactos cercanos a los lugares de agua dulce. Darío, qué interesante todo lo que han hecho, realmente es importante porque contribuye a la reconstrucción de nuestra prehistoria, ¿no es cierto? Que no está Exacto. explotada ni estudiada, simplemente ha sido relatada por algún viajero en el siglo XVIII, XIX y ha quedado un poco también ahí congelada sin una profundidad en cuanto al análisis. Así que esta revisión de nuestra región, Claro. de la historia, es importantísimo Sí, porque claro, empieza a para la asociar gente en a común. unos y a otros. Claro, yo lo que te quería comentar un poco para que la gente también sepa, somos, digamos, autodidactas, fuimos aprendiendo el grupo de amigos del museo y leyendo, aprendiendo con Pamela, en este caso, ¿no es cierto?, de la laguna y de los objetos. Entonces nos sorprendemos y vamos aprendiendo constantemente, o sea, no hay que hacerse una idea de lo que la historia nos enseñó como un dogma, es algo que va constantemente renovándose, como por ejemplo lo de los guanacos, que vos te sorprendiste y yo también, yo aprendí el sábado. Eh, y después uno cuando empieza a atar cabo y ver documentos, como el que te dije de Santi Espíritu, te das cuenta que era otra la fauna, que era otra el contexto de la llegada de los españoles, y después también fueron mutando los aborígenes, las tribus, cuando llegan los mapuches, empiezan a cambiar un montón de hábitos, incluso hasta el idioma cambia. Por eso hay Exacto. registros de que desde el Carcarañá hasta Bahía Blanca, toda esa zona, tanto Hernandarias como Garay, decían que el idioma era el mismo. O sea, los llamados querandíes o mal dicho pampas abarcaban desde el Atlántico hasta Mendoza y desde el Carcarañá hasta el Río Negro. Era muy amplia el movimiento y la cultura, ¿no es cierto?, bastante uniforme cuando llegan los españoles. Pero después cambió muchísimo con la llegada bueno, de los caballos sobre todo, ¿no es cierto?, cimarrones, Fundamentalmente. y la llegada de los aborígenes de Chile hacia la zona nuestra. Darío, con los objetos quedan en guarda y custodia en el Museo y Patria Chica. Sí, no todos porque son muchísimos, no tenemos tanto lugar como para exhibirlos, pero una de las ideas es ir exhibiendo de a poco y
tratar de tener explicado, digamos, cada una de las piezas, porque nosotros recién ahora aprendimos lo que es una raedera o lo que es un raspador. Claro. Lo mismo las piezas cerámicas, que acá, a ver si te la puedo mostrar, se notan Sí, los detalles, sí, ¿no es cierto? El tizne de un lado y del otro lado color arcilla, bueno, muy finitas, muy precarias. Entonces todo esto tenemos que ir aprendiendo para explicarle a la gente y no confundirnos con errores básicos, elementales, como por ejemplo, a mí los lugareños me decían que la laguna estaba en Godeken y la mayor parte de la laguna inundada pertenece al distrito Murphy. Godeken comienza desde el camino a la Chispa y esa laguna está mayormente en Murphy y dos pedazos que ocupan Chauvet y Carmen. Así que no queremos, o sea, no quiero equivocarme con las piezas, que son muchas y que tenemos algunas en exhibición, y después veremos incluso la posibilidad de que alguno de los museos de Murphy o de la zona se interese y cederíamos piezas. Eso hay que hacerlo todo con papeleo, digamos. Por ahora están en guarda acá y más adelante podrían llegar a ir a otros museos que se interesen para que justamente la gente y el público en general los conozca y conozca otra historia que está muy poco contada en la nuestra, ¿no? En las escuelas y en la educación provincial. Seguro. Darío, te agradezco mucho la comunicación, realmente ha sido muy ilustrativo, me interesaba que la comunidad de la región supiera las cosas que pasan. Por otro lado, no solamente lo cotidiano, lo que nos atormenta, sino que hay otras cosas más lindas y más interesantes que tienen que ver con redescubrir nuestra historia, nuestro pasado, nuestra región, de la cual somos parte y por la cual luchamos permanentemente para preservarla. Gracias por tu tiempo, te mando un abrazo muy grande. Antes, Marcelo, me gustaría dejarte un mensaje. Yo sé que tenés mucha llegada a la zona y quería dejar este mensaje, que la gente que se interesa por esto y encuentra, por ejemplo, tipo de piedras de colores que parecen de Córdoba, amarillo, blanco, cuarzo, o boleadoras. Incluso acá encontramos también un meteorito, que es un metal muy pesado, que no se oxida en la laguna, no se oxidó, y está muy trabajado, muy como herramienta de golpe a la piedra. Que lo guarde, que lo lleve al museo de ustedes, al museo del pueblo que corresponda, pero que es una manera, me parece, de empezar a construir esa historia que estamos un poco atrasados, y de que había otras culturas en América y sobre todo donde estamos pisando nosotros acá en el territorio. Ese sería el mensaje que me gustaría dejarle a la gente. Claro que sí. Darío, un abrazo grande. Gracias. A vos. Nos vemos. Suerte.